15 estrellas del cine que cayeron víctimas del mismo enemigo silencioso. Detrás de los focos, del glamour y de las alfombras rojas, una sombra invisible fue marcando su destino. ¿Qué les ocurrió realmente? ¿Y cómo este hábito común cambió sus vidas para siempre? Quédate, porque lo que descubrirás te sorprenderá. Número 1. Raffaella Carrà. El 4 de julio del año 2021, en Roma, se conoció la noticia que conmovió a toda Italia y también a España. La artista llevaba un tiempo luchando en silencio contra un grave problema de salud, acompañado por un deterioro progresivo que solo su círculo más íntimo conocía. La noticia cayó como un impacto profundo para millones de admiradores que habían crecido con su presencia luminosa en la televisión y la música mediterránea. Raffaella Carrà construyó una carrera única gracias a su energía desbordante, su voz inconfundible y su capacidad para conectar con públicos de diferentes generaciones. En España, se convirtió en un referente gracias a programas televisivos que marcaron la cultura popular durante décadas. Su estilo directo, su naturalidad y su sentido del espectáculo la transformaron en un símbolo de libertad y modernidad. Su influencia se extendió en la música, en la moda y en la televisión, donde dejó una huella difícil de igualar. La vida de Raffaella estuvo llena de esfuerzo y disciplina desde la infancia. Nació en Bolonia y creció con una fuerte formación artística que incluía danza y actuación. Participó en producciones cinematográficas en su juventud, antes de dedicarse por completo a la televisión y a los escenarios. Vivió etapas duras en las que debió demostrar carácter para sostener sus proyectos, enfrentando críticas, agotamiento y exigencias profesionales que moldearon su identidad. Su perseverancia la convirtió en un ejemplo de determinación en un mundo artístico competitivo. En los últimos años, se fue alejando de la escena pública, debido a problemas de salud que avanzaban de manera silenciosa. Pasaba más tiempo con sus seres queridos y evitaba apariciones para proteger su privacidad. Su entorno relató que mantuvo siempre una actitud serena, centrada en su familia y en los recuerdos de una carrera plena. La evolución de su estado físico fue afectando su rutina diaria y su capacidad para trabajar, hasta que llegó el momento en que ya no pudo continuar con sus actividades habituales. Tras conocerse la noticia, artistas de toda Europa expresaron su profunda admiración y dedicaron mensajes llenos de afecto. Programas de televisión, instituciones culturales y miles de seguidores honraron su memoria recordando su talento y su generosidad con el público. Su legado continúa vivo en sus canciones, en sus coreografías y en la alegría que transmitía. Raffaella Carrà dejó una herencia emocional que sigue inspirando a quienes buscan autenticidad y luz en el mundo del espectáculo. Número 2. Leonard Nimoy. El 27 de febrero del año 2015, en Los Ángeles, se confirmó su fallecimiento tras un largo periodo de problemas respiratorios que se habían agravado durante los últimos meses. La noticia recorrió el mundo con rapidez, ya que su figura estaba profundamente vinculada a la cultura popular. Millones de seguidores quedaron impactados al conocer que su salud había empeorado de manera silenciosa, dejando un vacío en la comunidad artística y en los aficionados a la ciencia ficción. Leonard Nimoy alcanzó fama internacional gracias a su interpretación de Spock en la saga original de Star Trek, un personaje que definió generaciones enteras de espectadores. Su actuación se caracterizó por una mezcla única de serenidad, lógica y carisma que lo convirtió en un ícono mundial. El público español también lo admiraba por su presencia constante en reposiciones televisivas y eventos culturales. Además de actor, fue director, fotógrafo y escritor, demostrando una versatilidad artística que consolidó su estatus legendario. La vida de Nimoy se desarrolló entre retos personales y una profunda búsqueda de identidad. Nació en una familia humilde de inmigrantes y desde muy joven trabajó para sostener sus estudios de interpretación. Vivió momentos difíciles en sus primeros años en Hollywood, donde encadenó papeles pequeños y tuvo que equilibrar trabajos secundarios con audiciones continuas. Su trayectoria estuvo marcada por un proceso de autoexigencia que fortaleció su carácter y alimentó su dedicación total al arte. Esa determinación fue la base de su posterior éxito. En los últimos años se enfrentó a un deterioro progresivo de su capacidad pulmonar que limitaba su movilidad y sus actividades cotidianas. Pasaba más tiempo en casa, acompañado por su familia y centrado en proyectos íntimos como la fotografía. Su respiración se volvió más frágil, obligándolo a evitar viajes y apariciones públicas. Su entorno relató que mantenía una actitud serena, consciente de que su condición avanzaba y de que debía priorizar el bienestar personal, tras décadas de exigencias profesionales.
La comunidad artística respondió con un profundo respeto a la noticia. Actores, productores, organizaciones científicas y culturales recordaron su inmensa contribución a la ficción televisiva. Sus compañeros de reparto destacaron su humanidad, su disciplina y su capacidad para transformar un personaje complejo en un símbolo universal. Su legado sigue vivo en las nuevas generaciones que descubren su obra y encuentran en Spock un ejemplo de equilibrio y profundidad emocional. Leonard Nimoy permanece en la memoria colectiva como una de las figuras más influyentes de la televisión moderna. Número 3. Dean Martin. El 25 de diciembre del año 1995, en Beverly Hills, se confirmó su fallecimiento tras un periodo prolongado de problemas pulmonares que habían limitado su vida diaria. La noticia llegó durante una fecha especialmente sensible y causó una profunda impresión en el público. Su entorno relató que llevaba tiempo enfrentando un deterioro físico constante, acompañado por una notable fragilidad respiratoria que marcó sus últimos años. Dean Martin se convirtió en una de las figuras más queridas del cine clásico y de la música popular. Su voz cálida, su estilo relajado y su presencia en pantalla lo transformaron en un símbolo del entretenimiento estadounidense. En España fue muy admirado por su participación en comedias, westerns y musicales, además de su presencia dentro del grupo conocido como el Rat Pack. Su elegancia natural y su carisma lo situaron entre los grandes intérpretes de su generación, influyendo en artistas posteriores que veían en él un modelo de sofisticación. La vida de Martin estuvo llena de contrastes y experiencias intensas. Nació en una familia humilde de ascendencia italiana y vivió una infancia marcada por el esfuerzo y la necesidad de trabajar desde muy joven. Inició su carrera como cantante en pequeños locales, antes de convertirse en una estrella internacional. Afrontó dificultades, como rechazos iniciales, presiones del éxito y desafíos personales que moldearon su carácter. Su amistad con figuras como Frank Sinatra formó parte esencial de su historia, construyendo una trayectoria que mezclaba humor, glamour y disciplina profesional. En sus últimos años, su estado físico se volvió cada vez más frágil, debido al deterioro progresivo de su capacidad pulmonar. Pasaba más tiempo retirado de la vida pública, centrado en su familia y en una rutina tranquila. Su movilidad se redujo y su voz perdió fuerza, recordando el contraste con el artista vibrante que había conquistado escenarios. Los médicos le recomendaron evitar esfuerzos y mantener una vida reposada, mientras su entorno más cercano lo acompañaba en un proceso lento y complicado que afectaba su calidad de vida. Tras conocerse su muerte, la reacción fue inmediata tanto en Estados Unidos como en Europa. Artistas, críticos y medios de comunicación destacaron su enorme contribución al cine y a la música. Sus canciones volvieron a sonar en emisoras de radio, y sus películas fueron revisadas para rendir homenaje a su figura. Su legado permanece como el de un intérprete elegante y carismático que dejó una huella imborrable en la cultura popular. Dean Martin sigue siendo recordado como un emblema del espectáculo y un referente de estilo atemporal. Número 4. Peter Fonda. El 16 de agosto del año 2019, en Los Ángeles, se comunicó su fallecimiento tras una insuficiencia respiratoria provocada por un cáncer pulmonar que llevaba tiempo afectando su vida diaria. La noticia se difundió con intensidad entre los aficionados al cine, ya que su figura estaba profundamente asociada a una de las etapas más influyentes de la cultura cinematográfica estadounidense. Su familia relató que había estado acompañado y en un entorno sereno durante sus últimos momentos. Peter Fonda alcanzó fama internacional gracias a Easy Rider, una película que definió el espíritu inconformista de una generación. Su interpretación del personaje Wyatt lo convirtió en un ícono del cine independiente y en uno de los rostros más reconocibles de la contracultura estadounidense. El público español también lo admiraba por su participación en numerosos títulos que se emitieron durante décadas en televisión y festivales. Su presencia carismática, su mirada tranquila y su estilo narrativo marcaron un antes y un después en el cine inspirado en la libertad y la búsqueda personal. La vida de Fonda estuvo marcada por una serie de experiencias intensas que moldearon su carácter. Creció en el seno de una familia profundamente vinculada al cine, pero también enfrentó pérdidas tempranas que lo afectaron emocionalmente y definieron su visión del mundo. Experimentó etapas de incertidumbre antes de consolidarse como actor, pasando por decisiones difíciles y desafíos familiares. Su relación con su padre, Henry Fonda, fue compleja y llena de altibajos, aunque terminó encontrando un equilibrio que fortaleció su identidad artística y su madurez personal. En sus últimos años, su salud empezó a deteriorarse debido al avance del cáncer pulmonar.
Redujo sus apariciones públicas y se concentró en su vida familiar, dedicando más tiempo a actividades tranquilas y a proyectos creativos pequeños. Su respiración se volvió más delicada, lo que le impedía mantener el ritmo de trabajo habitual. Aún así, conservó una actitud serena y una sensibilidad profunda hacia su entorno, consciente de que atravesaba una etapa delicada que exigía cuidados constantes y un equilibrio emocional fuerte. La reacción internacional tras su muerte fue notable. Actores, directores y críticos de cine expresaron admiración por su contribución a la historia del séptimo arte. Festivales y cadenas de televisión programaron ciclos especiales para recordar su obra, destacando su espíritu libre y su visión innovadora. Su legado continúa vivo en las generaciones que encuentran en Easy Rider una obra esencial para comprender una época. Peter Fonda permanece como un símbolo de autenticidad y de búsqueda personal dentro del cine moderno. Número 5. Yves Montand. El 9 de noviembre del año 1991, en Senlis, se confirmó su fallecimiento tras un episodio cardíaco que puso fin a una vida marcada por décadas de trabajo intenso. La noticia se extendió de inmediato por Francia y España, donde su figura era muy admirada. Su entorno describió que llevaba un tiempo mostrando señales de agotamiento físico, ya que el ritmo de rodajes y compromisos había afectado su bienestar durante los últimos años. Yves Montand alcanzó una posición excepcional en el mundo del espectáculo gracias a su talento como actor y cantante. En España fue muy conocido por su participación en películas de enorme impacto emocional, además de sus espectáculos musicales que marcaron época. Su voz profunda, su presencia elegante y su capacidad para interpretar personajes complejos lo convirtieron en un símbolo cultural europeo. Su versatilidad le permitió triunfar tanto en el cine de autor como en producciones internacionales, consolidando un prestigio que pocas figuras lograron igualar. Su vida estuvo marcada por experiencias intensas desde la infancia. Nació en Italia y emigró a Francia durante su niñez en medio de dificultades económicas que forjaron su carácter. Trabajó desde muy joven y encontró en la música un camino hacia la estabilidad emocional y profesional. Vivió la Segunda Guerra Mundial en un entorno de tensión y transformación que influyó profundamente en su visión del mundo. Su relación con Edith Piaf, una figura central de la música francesa, cambió su vida y lo impulsó definitivamente hacia el estrellato. En los últimos años de su carrera mostró signos de desgaste, aunque continuó trabajando con dedicación. Sus compromisos cinematográficos exigían largas jornadas que afectaban su estado físico, especialmente su capacidad respiratoria y su resistencia. Su círculo cercano mencionó que prefería mantener la rutina profesional a pesar de las recomendaciones médicas. El cansancio se volvió más evidente con el paso del tiempo, y su salud, ya delicada, requería cuidados constantes que fueron cada vez más difíciles de equilibrar con las exigencias del mundo artístico. Tras su fallecimiento, la reacción del público y de la industria fue inmediata y profunda. Actores, cantantes, directores y críticos destacaron su enorme talento y su influencia en la cultura europea. Televisiones y teatros organizaron homenajes para celebrar su vida y su obra, recordando su elegancia y su pasión artística. Su legado continúa presente en generaciones que descubren sus películas y canciones, encontrando en él a un artista completo que dejó una huella imborrable. Yves Montand sigue siendo un referente de autenticidad y sensibilidad dentro del espectáculo. Número 6. Joe Dassin. El 20 de agosto del año 1980, en Papeete, se conoció la noticia de su fallecimiento tras un episodio cardíaco repentino que sorprendió a su entorno y a sus seguidores. La información se difundió rápidamente en Francia y también en España, donde su música tenía una presencia constante. Su salud llevaba tiempo mostrando señales de fragilidad debido al cansancio acumulado y a los exigentes compromisos profesionales que mantenía incluso durante sus viajes. Joe Dassin alcanzó una enorme popularidad gracias a su estilo musical cálido, melódico y profundamente emocional. Canciones como Les Champs-Élysées o Et si tu n'existais pas se convirtieron en himnos internacionales, muy apreciados por el público español que encontraba en su voz una mezcla de ternura y nostalgia. Además de ser cantante, también participó en proyectos cinematográficos y televisivos que reforzaron su imagen de artista completo. Su elegancia interpretativa y su conexión con el público lo transformaron en una figura esencial de la música francófona. La vida de Dassin estuvo marcada por una infancia itinerante y un entorno familiar ligado al cine. Su padre, Jules Dassin, fue un director reconocido que debió enfrentar dificultades políticas que empujaron a la familia a mudarse en repetidas ocasiones. Esa experiencia formó en Joe una sensibilidad particular
y un interés profundo por la cultura y las emociones humanas. A lo largo de su carrera, atravesó momentos de éxito extraordinario, pero también desafíos personales relacionados con la presión mediática y la búsqueda de estabilidad en su vida privada. En los últimos años antes de su muerte, Dassin mostraba signos de agotamiento derivados de giras intensas y de un ritmo profesional exigente. Sus allegados afirmaron que trataba de mantener una actitud positiva, aunque su salud se volvió más imprevisible. Durante sus estancias en lugares de descanso, buscaba equilibrio emocional, pero la fatiga seguía presente. En Tahití, donde pasaba un periodo de recuperación, sufrió un episodio agudo que puso fin a su vida, dejando a sus seres queridos profundamente impactados. La noticia generó una reacción inmediata en el mundo artístico. Medios de comunicación, músicos, presentadores y miles de admiradores recordaron su sensibilidad, su voz única y su importancia en la historia musical de Europa. Sus canciones volvieron a sonar en emisoras de radio y en programas de homenaje, que destacaban su carácter afable y su capacidad para emocionar sin artificios. Su legado continúa vivo en generaciones que siguen descubriendo su repertorio, celebrando la belleza de su obra y el refinamiento de su estilo. Joe Dassin permanece como una figura esencial de la música romántica francófona. Número 7. Audrey Meadows. El 3 de febrero del año 1996, en Beverly Hills, se confirmó su fallecimiento tras un cáncer pulmonar que llevaba tiempo afectando su salud y su energía cotidiana. La noticia generó un fuerte impacto en el público estadounidense y también en España, donde sus comedias clásicas habían sido emitidas durante varias décadas. Su entorno mencionó que en los últimos meses se había centrado en una vida tranquila, lejos de las cámaras, acompañada por su familia más cercana. Audrey Meadows alcanzó fama internacional gracias a su papel en la serie The Honeymooners, donde interpretaba a un personaje que se convirtió en un referente del humor televisivo. Su capacidad para transmitir ironía, calidez y naturalidad la transformó en una de las actrices más queridas de la televisión norteamericana. En España fue reconocida por la difusión de sus trabajos en canales temáticos y ciclos dedicados a la comedia clásica. Su talento le permitió participar en producciones cinematográficas y programas de gran audiencia, consolidando su imagen como una intérprete versátil y carismática. La vida de Meadows estuvo marcada por experiencias diversas que fortalecieron su carácter. Nació en una familia de inmigrantes que valoraba profundamente la educación y el esfuerzo. Desde joven mostró inclinación por las artes escénicas y trabajó en teatro antes de ingresar en la televisión. Vivió momentos de incertidumbre en los inicios de su carrera, cuando debía combinar pequeños papeles con otros trabajos para mantenerse, pero su perseverancia la ayudó a superar etapas difíciles. Su participación en proyectos benéficos reflejaba una personalidad comprometida con su entorno. Durante sus últimos años, comenzó a experimentar un deterioro en su estado respiratorio que condicionaba sus actividades diarias. Sus médicos le recomendaron limitar sus apariciones públicas, lo que la llevó a retirarse paulatinamente del mundo del espectáculo. Le gustaba pasar tiempo en casa, disfrutar de lecturas y mantener conversaciones tranquilas con su familia. Su salud fluctuaba y requería cuidados constantes, y aunque afrontaba la situación con serenidad, su nivel de energía ya no le permitía mantener el ritmo de vida que había llevado durante décadas. Tras su muerte, actores, presentadores y medios de comunicación expresaron su profundo reconocimiento hacia su legado artístico. Las cadenas televisivas volvieron a emitir sus comedias más emblemáticas y numerosos críticos destacaron su habilidad para combinar humor inteligente con una presencia escénica natural. Su nombre permaneció asociado al auge de la comedia televisiva clásica y su influencia continuó visible en generaciones posteriores de actrices. Audrey Meadows dejó una huella duradera en la historia del entretenimiento, recordada por su calidez, su talento y su espíritu auténtico. Número 8. Michael Nyqvist. El 27 de junio del año 2017, en Estocolmo, se anunció su fallecimiento tras un cáncer pulmonar que había progresado durante el último año y que afectaba cada vez más su estado físico. La noticia conmocionó al público europeo y también al español, donde su presencia en la saga Millennium lo había convertido en un rostro muy familiar. Su entorno confirmó que pasó sus últimos días acompañado por su familia en un ambiente tranquilo y reservado. Michael Nyqvist alcanzó reconocimiento internacional gracias a su interpretación como Mikael Blomkvist en la trilogía original basada en las novelas de Stieg Larsson. Su capacidad para dotar al personaje de profundidad emocional, inteligencia y vulnerabilidad lo convirtió en una figura admirada por los seguidores del cine nórdico.
En España obtuvo una fuerte presencia gracias a la distribución de estas películas en cines y plataformas, además de sus papeles posteriores en producciones internacionales como John Wick y Misión Imposible Protocolo Fantasma. Su versatilidad y su estilo sobrio consolidaron su prestigio. La vida de Nyqvist estuvo marcada por una historia personal compleja. Fue adoptado de bebé, y en su juventud inició una búsqueda para conocer a sus padres biológicos, un proceso que influyó profundamente en sus emociones y en su forma de trabajar. Su interés por la interpretación surgió en la adolescencia y lo llevó a estudiar arte dramático, enfrentando años de esfuerzo y papeles pequeños antes de obtener reconocimiento. Experimentó momentos de duda y de crecimiento personal que fortalecieron su sensibilidad artística y su compromiso con los personajes que interpretaba. Durante el último tramo de su vida comenzó a experimentar los efectos del cáncer pulmonar, lo que redujo su energía y limitó sus actividades profesionales. Canceló varios rodajes y se retiró temporalmente para concentrarse en su salud. Pasaba más tiempo en casa, centrado en su familia y en la escritura de reflexiones personales que había iniciado años atrás. Su entorno relató que mantenía una actitud serena, consciente de la gravedad de su situación y del apoyo afectivo que lo rodeaba. Su estado respiratorio se volvió más delicado y exigía cuidados constantes. Tras su muerte, numerosos directores, actores y críticos de cine expresaron su admiración por la honestidad y la profundidad de su trabajo. Festivales de cine europeo dedicaron homenajes a su trayectoria, y medios internacionales recordaron su influencia en la expansión global del thriller nórdico. Sus interpretaciones continúan siendo referencia para nuevas generaciones de actores. Michael Nyqvist dejó un legado lleno de autenticidad, sensibilidad y compromiso artístico que sigue resonando en el público y en la industria cinematográfica. Número 9. Stanley Baker. El 28 de junio del año 1976, en Málaga, se confirmó su fallecimiento tras un cáncer pulmonar que había avanzado con rapidez durante los últimos meses. La noticia sorprendió al público español, ya que el actor se encontraba trabajando en proyectos vinculados al cine europeo. Su familia comunicó que había afrontado la enfermedad con serenidad, aunque su estado físico se había debilitado de forma evidente en el tramo final. Stanley Baker alcanzó gran reconocimiento gracias a su participación en películas como Zulu, donde interpretó al teniente John Chard, en una actuación que lo convirtió en referente del cine bélico británico. Su estilo sobrio, su porte imponente y su habilidad para transmitir autoridad lo situaron entre los actores más respetados de su generación. En España fue muy apreciado por aficionados al cine clásico y por las reposiciones televisivas que mostraban su talento en producciones históricas, policiales y de aventuras. Su vida estuvo marcada por un origen humilde en Gales, donde desarrolló desde joven un carácter decidido. Creció en una familia trabajadora y descubrió su vocación artística en actividades escolares. A los 16 años ya actuaba en compañías teatrales, y poco después se trasladó a Londres para buscar oportunidades profesionales. Vivió momentos difíciles relacionados con la falta de recursos y el rechazo inicial de algunos estudios, pero su disciplina y su presencia escénica lo llevaron a obtener papeles cada vez más importantes. Llegó a producir algunas de sus propias películas, mostrando espíritu emprendedor. Durante sus últimos años, comenzó a experimentar problemas respiratorios persistentes que afectaban su capacidad para trabajar con regularidad. A pesar de ello, intentó mantenerse activo en proyectos que le interesaban, aunque su energía disminuía con frecuencia. Su círculo cercano mencionó que prefería pasar tiempo con su familia y en actividades tranquilas, tratando de mantener una vida equilibrada. El avance del cáncer pulmonar redujo de manera considerable su movilidad y su resistencia, lo que lo obligó a abandonar compromisos profesionales que ya no podía sostener. Tras su muerte, la reacción en el mundo del cine fue inmediata. Directores y actores destacaron su talento y su influencia en la interpretación masculina del cine británico. Críticos europeos recordaron su profesionalidad, su profundidad emocional y su capacidad para encarnar personajes complejos sin artificios. Diversas cadenas televisivas emitieron ciclos dedicados a su memoria, reafirmando su importancia histórica. Stanley Baker dejó un legado de rigor, autenticidad y fuerza interpretativa que continúa siendo admirado por nuevas generaciones de espectadores. Número 10. Giorgio Faletti. El 4 de julio del año 2014, en Turín, se confirmó su fallecimiento tras un cáncer pulmonar que llevaba tiempo afectando su salud y su capacidad para trabajar. La noticia generó una fuerte reacción en Italia y también en España, donde sus novelas y sus trabajos artísticos habían alcanzado una notable difusión.
Su familia comunicó que había pasado sus últimos días en un entorno sereno, acompañado por sus seres queridos y lejos de la atención pública. Giorgio Faletti logró una carrera singular gracias a su capacidad para moverse entre distintos campos artísticos. En Italia se hizo popular como humorista televisivo, pero en España alcanzó especial reconocimiento como escritor de thriller psicológico. Su novela Yo Mato se convirtió en un fenómeno internacional, conquistando a lectores de todo el mundo. Su talento para generar tensión emocional y su estilo directo lo transformaron en una figura destacada de la literatura contemporánea. Además de escribir, también actuó en cine y televisión, demostrando una versatilidad poco común. La vida de Faletti estuvo marcada por una infancia en una familia tradicional de Asti, donde desde joven mostró interés por la música y la comedia. Inició su trayectoria artística como monologuista en programas televisivos, lo que le permitió ganar popularidad y abrirse camino hacia nuevos proyectos. Vivió etapas de duda profesional antes de decidir dedicarse de lleno a la escritura, un cambio que redefinió su identidad creativa. Su búsqueda constante por innovar y explorar géneros distintos reflejaba un carácter inquieto y profundamente curioso. En los últimos años, comenzó a experimentar un deterioro progresivo en su capacidad respiratoria que limitaba su actividad creativa. Abandonó apariciones públicas y redujo su ritmo de trabajo, dedicándose a la escritura en entornos tranquilos. Sus allegados mencionaron que mantenía una actitud reflexiva y reservada, consciente de que su salud avanzaba de forma frágil. Su energía disminuía con frecuencia y sus jornadas creativas se hicieron más breves, aunque conservó siempre el deseo de seguir imaginando nuevas historias hasta el final. Tras conocerse su muerte, numerosos escritores, periodistas y figuras del mundo cultural expresaron su profunda admiración por su obra. Librerías, medios de comunicación y festivales literarios le dedicaron homenajes, recordando su contribución al thriller moderno. Lectores de distintas generaciones compartieron mensajes de gratitud por la emoción y la intensidad que encontró su público en sus libros. Giorgio Faletti dejó un legado creativo que sigue vivo en sus novelas y en la inspiración que brinda a quienes exploran el género narrativo. Número 11. Tiki Holgado. El 22 de enero del año 2004, en París, se confirmó su fallecimiento tras un cáncer pulmonar que llevaba años afectando su estado físico y su capacidad para trabajar con regularidad. La noticia generó una profunda tristeza en Francia y también en España, donde muchos espectadores conocían su rostro por numerosas comedias y películas de autor. Su entorno recordó que había enfrentado la enfermedad con una mezcla de serenidad y determinación. Aunque el desgaste era visible en los últimos meses, Tiki Holgado alcanzó reconocimiento gracias a su estilo interpretativo directo, espontáneo y cargado de humanidad. Participó en cintas como Delicatessen, Amélie y Un long dimanche de fiançailles, donde aportaba un toque de autenticidad que conectaba de inmediato con el público. En España era muy valorado por los aficionados al cine francés contemporáneo, quienes apreciaban su capacidad para dotar de vida a personajes cotidianos y entrañables. Su talento lo convirtió en un actor imprescindible dentro del panorama cinematográfico francés de las décadas recientes. Su vida estuvo marcada por experiencias intensas desde la juventud. Nació en Toulouse y creció en un entorno modesto donde aprendió a valorar el esfuerzo. Antes de dedicarse por completo al cine, trabajó en oficios diversos que forjaron un carácter resistente y cercano. En su trayectoria enfrentó momentos de inestabilidad profesional, etapas de audiciones fallidas y periodos de pocos recursos, pero nunca abandonó su pasión por la actuación. Su naturaleza inquieta y su intuición artística lo llevaron a convertirse en uno de los rostros más queridos del cine francés. Durante sus últimos años, el deterioro físico se volvió más evidente. Holgado había sido un fumador habitual, y sus problemas respiratorios se agravaron con el paso del tiempo, limitando su movilidad y sus actividades cotidianas. Redujo de manera drástica sus apariciones públicas y buscó una vida más tranquila, centrada en su familia y en el cuidado personal. Su energía disminuía y su voz perdía firmeza, pero mantenía una actitud reflexiva, consciente de que atravesaba una etapa que requería calma y atención constante. La reacción tras su muerte fue inmediata. Directores, actores y críticos recordaron su autenticidad, su sensibilidad y su compromiso con cada papel. Varias cadenas de televisión francesas programaron ciclos especiales dedicados a sus películas. El público expresó un cariño profundo hacia un actor que nunca buscó protagonismos excesivos, pero que dejó huellas imborrables en cada escena.
Tiki Holgado permanece como un símbolo de humanidad, sencillez y verdad cinematográfica en la memoria de los espectadores europeos. Número 12. Anémone. El 30 de abril del año 2019, en Poitiers, se confirmó su fallecimiento tras un cáncer pulmonar que había avanzado con persistencia durante los últimos meses. La noticia causó una profunda impresión en Francia y también en España, donde su presencia en comedias emblemáticas la había convertido en un rostro familiar y muy querido. Su entorno comunicó que había pasado sus últimos días en un ambiente reservado, acompañada por su familia más cercana. Anémone alcanzó gran reconocimiento gracias a su participación en películas como El Padre Noel es una basura, una comedia que se transformó en un clásico en Francia y que también se difundió con éxito en España. Su estilo interpretativo combinaba humor irreverente, sensibilidad y una presencia escénica única. A lo largo de su carrera trabajó con directores de renombre y dio vida a personajes memorables que mezclaban ternura, ironía y crítica social. Su versatilidad la situó entre las actrices más influyentes de su generación. La vida de Anémone estuvo marcada por una infancia en un entorno intelectual que estimuló su sensibilidad artística. Estudió teatro desde joven y comenzó su trayectoria en grupos experimentales antes de saltar al cine comercial. Vivió periodos de inestabilidad económica, cambios profesionales y desafíos personales que consolidaron una personalidad fuerte y auténtica. Su paso por el mundo del espectáculo estuvo lleno de momentos de éxito, pero también de etapas en las que cuestionó su lugar en la industria, especialmente por su espíritu independiente y su compromiso personal con diversas causas sociales. En los últimos años, empezó a notar un deterioro progresivo en su capacidad respiratoria. Redujo de manera significativa su actividad profesional y se retiró de los escenarios para centrarse en su bienestar. Aunque mantenía contacto con colegas y amigos, evitaba las apariciones públicas para preservar su tranquilidad. Su salud se volvió más delicada, obligándola a depender de cuidados constantes y a adaptar su rutina diaria a sus nuevas limitaciones. A pesar de ello, conservó un carácter reflexivo y afectuoso con sus seres queridos. Tras su muerte, numerosas figuras del cine francés expresaron su admiración por su legado artístico. Medios de comunicación recordaron su talento para transformar personajes sencillos en figuras inolvidables. Programas de televisión dedicaron homenajes especiales a sus comedias más emblemáticas, resaltando su capacidad para reflejar con humor las contradicciones de la vida moderna. Su nombre continúa vivo en la memoria del público que encuentra en sus interpretaciones una mezcla perfecta de profundidad emocional y espíritu libre. Anémone permanece como un símbolo del cine francés contemporáneo. Número 13. Jean-Claude Pascal. El 5 de mayo del año 1992, en Clichy, se confirmó su fallecimiento tras un cáncer pulmonar que había deteriorado su salud de manera constante durante el último año. La noticia impactó profundamente en Francia y también en España, donde su figura seguía siendo recordada por su elegancia artística y por su victoria histórica en Eurovisión. Su entorno explicó que había afrontado la enfermedad con discreción, acompañado por su familia y en un ambiente tranquilo. Jean-Claude Pascal alcanzó una fama notable gracias a su carrera como actor y como cantante. En España se hizo especialmente conocido tras ganar el Festival de Eurovisión con la canción Nous les amoureux, un tema que se convirtió en un símbolo de sensibilidad y romanticismo. Como actor trabajó en producciones históricas, dramas y películas de época que mostraban su porte distinguido y su talento natural para los personajes sofisticados. Su voz profunda, su imagen refinada y su capacidad para transmitir emoción lo transformaron en una figura destacada del panorama artístico europeo. Su vida personal estuvo marcada por una combinación de disciplina, sensibilidad y experiencias que forjaron su carácter. Provenía de una familia acomodada de Luxemburgo que valoraba la cultura y la formación. Estudió diseño y trabajó en la moda antes de incorporarse al cine, lo que contribuyó a su particular sentido estético. Vivió momentos de crisis profesional y también etapas de éxito rotundo que alimentaron su deseo de explorar diversas facetas artísticas. Su paso por el ejército durante la posguerra europea dejó en él un fuerte sentido de responsabilidad y una mirada madura ante los desafíos de la vida. Durante sus últimos años comenzó a notar un deterioro respiratorio que se fue intensificando con el tiempo. Redujo sus apariciones públicas y se dedicó a actividades más tranquilas, centradas en la lectura y la escritura. Su voz, que había sido una de sus señas de identidad, perdió fuerza y su energía disminuyó de manera visible. Sus allegados señalaron que prefería mantenerse apartado del ruido mediático, buscando serenidad mientras enfrentaba un proceso de salud delicado que exigía cuidados constantes
y una rutina más pausada. La reacción tras su muerte fue inmediata en la industria cultural. Críticos, cantantes y actores recordaron su elegancia, su talento y su aportación a la historia de la música europea. Las televisiones francesas emitieron especiales dedicados a su carrera, y Eurovisión le rindió homenaje destacando la fuerza emocional de su interpretación. Su legado sigue vivo, en quienes encuentran en su figura un símbolo de sensibilidad artística y distinción personal. Jean-Claude Pascal permanece como un referente de estilo, talento y profundidad en la memoria colectiva. Número 14. Roger Pierre. El 23 de enero del año 2010, en París, se confirmó su fallecimiento tras un cáncer que había deteriorado su salud durante un periodo prolongado. La noticia generó una fuerte reacción en Francia y también en España, donde muchos espectadores lo recordaban por sus programas humorísticos y sus numerosas apariciones en televisión. Su familia señaló que había pasado sus últimos días acompañado por sus seres queridos y en un entorno apacible, alejado de la vida pública. Roger Pierre alcanzó una gran popularidad gracias a su trabajo como humorista, actor y presentador. Formó parte de un dúo cómico que marcó una época en la televisión francesa, generando risas y complicidad entre varias generaciones de espectadores. En España, fue conocido por la difusión de sus programas en cadenas que emitían humor europeo, donde su estilo ligero, cercano y elegante, conectaba con facilidad con el público. También trabajó en cine y teatro, demostrando una versatilidad notable y una capacidad natural para la comedia. Su vida estuvo llena de experiencias que forjaron un carácter optimista y trabajador. Nació en París y desde joven mostró interés por el mundo del espectáculo. Antes de triunfar en la televisión, desempeñó diversos trabajos que le enseñaron disciplina y constancia. Vivió etapas de incertidumbre profesional, especialmente en sus inicios, cuando debía compaginar pequeños papeles con otras actividades para mantenerse. Su espíritu perseverante lo llevó a superar los momentos difíciles y a construir una carrera sólida basada en la dedicación y el cariño del público. Durante sus últimos años, comenzó a notar un deterioro progresivo en su estado físico que afectaba su energía y su capacidad para presentarse en televisión o participar en giras teatrales. Redujo sus compromisos profesionales y se concentró en actividades más tranquilas. Su entorno relató que mantenía un ánimo positivo a pesar de las limitaciones y que disfrutaba de largas conversaciones con amigos y familiares. Su salud se volvió más delicada y exigía cuidados constantes, lo que lo llevó a retirarse casi por completo de la vida artística. Tras su muerte, la reacción del público y de la comunidad cultural fue inmediata. Actores, humoristas y presentadores recordaron su enorme aportación al entretenimiento y su capacidad para hacer reír sin recurrir a excesos. Varios canales televisivos emitieron especiales dedicados a su trayectoria, resaltando su elegancia y su estilo inconfundible. Su legado permanece vivo en la memoria de quienes crecieron con su humor y encontraron en él una fuente constante de alegría y ligereza. Roger Pierre sigue siendo un símbolo del humor francés clásico. Número 15. Augusto Daolio. El 7 de octubre del año 1992, en Novellara, se confirmó su fallecimiento tras un cáncer pulmonar que había avanzado de manera persistente durante los meses anteriores. La noticia tuvo un enorme impacto en Italia y también en España, donde muchos seguidores del rock italiano apreciaban su voz profunda y su estilo comprometido. Su entorno explicó que había afrontado la enfermedad con serenidad, acompañado por sus compañeros de banda y por su familia más cercana. Augusto Daolio alcanzó gran reconocimiento como vocalista y fundador del grupo Nomadi, una de las formaciones más influyentes del rock italiano. Su voz cálida, su forma intensa de interpretar y sus letras cargadas de sensibilidad lo convirtieron en un referente artístico. En España, su música llegó a través de festivales y recopilaciones que difundieron su estilo, caracterizado por la fusión de rock, poesía y compromiso social. Su presencia en el escenario transmitía autenticidad y emoción, factores que lo consolidaron como un símbolo musical para varias generaciones. Su vida estuvo marcada por una profunda vocación artística y una sensibilidad moldeada por su entorno familiar. Nació en Emilia-Romagna y desde joven mostró interés por la pintura, la música y la poesía. Formó Nomadi en su adolescencia y llevó adelante el proyecto incluso en momentos difíciles, cuando la banda atravesaba cambios de integrantes y desafíos creativos. Vivió experiencias intensas que fortalecieron su carácter y lo llevaron a desarrollar una visión artística basada en la libertad, la reflexión y el respeto hacia su público. Durante sus últimos años,
comenzó a notar señales de deterioro físico que afectaban su respiración y su capacidad para cantar con la potencia habitual. Redujo las giras y se concentró en actividades más tranquilas, como la pintura, disciplina que lo acompañó hasta el final. Sus compañeros de banda relataron que mantenía una actitud reflexiva, consciente de la gravedad de su estado, pero deseoso de seguir creando en la medida de lo posible. La enfermedad avanzó con rapidez y limitó su movilidad, obligándolo a retirarse de los escenarios que habían sido el centro de su vida. Tras su muerte, el mundo artístico reaccionó con profunda admiración. Músicos, periodistas y miles de seguidores destacaron su autenticidad y su contribución a la historia del rock italiano. Numerosos homenajes recordaron su voz cálida, su talento para transmitir emociones y su compromiso con causas sociales. Su legado sigue vivo en las canciones que inspiraron a varias generaciones y en la influencia que ejerce sobre nuevos artistas. Augusto da Olio permanece como un símbolo de sensibilidad, libertad creativa y pasión musical. Gracias por acompañarme en este recorrido. No olvides suscribirte para seguir descubriendo más historias. Hasta la próxima, y que tengas un día lleno de paz y luz.